Escenarios futuros, o cómo las comunidades pueden adaptarse al cenit petrolero y al cambio climático. David Holmgren, co-creador del concepto de permacultura, 2008. Futuros de la energía. Todavía hay mucho debate sobre la naturaleza básica de la actual transición energética impulsada sobre todo por el cambio climático y el cenit petrolero. La mayor parte de esa energía se centra en el futuro inmediato de los próximos decenios, aunque creo que es esencial ver primeramente estos cambios en una escala temporal mayor de siglos, sino milenios. He establecido el escenario caracterizado al debate sobre el futuro como uno principalmente acerca de si la energía disponible para los sistemas humanos crecerá o disminuirá. Estas se resumen en la siguiente sección. 4 futuros energéticos. Estos 4 grandes escenarios energéticos proporcionan un marco para considerar el amplio espectro de probables futuros, cultural y ecológicamente imaginados, para el próximo siglo o más allá. He resaltado los siguientes: tecnoexplosión, tecnoestabilidad, descenso energético y colapso. Para que la tecnoexplosión ocurra, dependemos de las fuentes de energía nuevas, grandes y concentradas que permitan el crecimiento continuo de la riqueza material y del poder humano sobre las limitaciones medioambientales, al mismo tiempo que crece la población. Este escenario se asocia generalmente con la navegación espacial y la colonización de otros planetas. La tecnoestabilidad depende de una conversión similar, pasando de un crecimiento material fundado en el agotamiento de la energía en un estado de equilibrio, en el consumo de recursos y en la población e incluso en la actividad económica, sobre la base del uso de energías renovables y de tecnologías que puedan mantener, sino mejorar, la calidad de los servicios disponibles de los sistemas actuales. Si bien esto claramente implicaría grandes cambios en casi todos los aspectos de la sociedad, se espera que, una vez establecidos estos sistemas sostenibles, llegaremos a una sociedad en equilibrio dinámico no muy diferente a la actual. La tecnología fotovoltaica, que captura directamente la energía solar, es un buen icono o símbolo de este escenario. El descenso energético implica de algún modo una reducción en la actividad económica, la complejidad y las poblaciones. A medida que los combustibles fósiles se vayan agotando, la creciente dependencia de recursos renovables con menor densidad energética con el tiempo cambiará la estructura de la sociedad hasta reflejar muchas de las reglas básicas de diseño o incluso detalles de las sociedades preindustriales. Esto indicaría una ruralización de los asentamientos y de la economía, con un movimiento más lento y de menor volumen de energía y recursos, y una disminución progresiva en las poblaciones humanas. Los recursos biológicos y su gestión sostenible llegarán a ser cada vez más importantes en la medida de los combustibles fósiles y su potencia tecnológica declinen. En muchas regiones, los bosques recuperan su tradicional condición de símbolo de bienestar. El árbol es un icono adecuado para este escenario, y el descenso energético, así como la tecnoexplosión, es un escenario dominado por el cambio, pero ese cambio podría no ser continuo o gradual. En lugar de ello, podría estar caracterizado por una serie de estados de equilibrio dinámico interrumpidos por crisis o mini-colapsos que vayan destruyendo algunos aspectos de la cultura industrial. El escenario de colapso sugiere un fracaso completo de todos los sistemas interconectados que mantienen y apoyan la sociedad industrial, en la medida que los combustibles fósiles de alta calidad se van agotando o el cambio climático vaya dañando radicalmente los sistemas de soporte ecológico. Este colapso sería rápido y más o menos continuo. Sin las reestabilizaciones posibles del escenario de descenso energético, involucraría inevitablemente una rápida y pronunciada caída de la población humana y una pérdida de los conocimientos y la infraestructura necesarios para la civilización industrial, sino más graves escenarios, incluida la extinción humana junto con gran parte de la biodiversidad del planeta. Visiones del futuro. Las opiniones de los académicos y comentaristas sobre el futuro están teñidas por sus creencias sobre el grado en que los sistemas humanos son el producto de nuestra genialidad innata, independientemente de las limitaciones de la naturaleza, o por el contrario,
consecuencia de la sujeción a las fuerzas biofísicas deterministas. Aquellos que poseen planes y actúan para dar forma al futuro, sobre todo los actuales élites en el poder, tienden a enfocarse en escenarios en los que pueden ver opciones para una acción efectiva. Durante los últimos 60 años hemos visto importantes logros, así como muchos sueños y promesas sobre un futuro de tecnoexplosión, que vendría a liberarnos de las limitaciones de las leyes energéticas, o al menos de las de un planeta finito. Esta creencia en un crecimiento perpetuo ha sobrevivido el desprecio de los matemáticos, que nos explican cómo el crecimiento constante exponencial, incluso las tasas bajas, conduce literalmente a la explosión. El término crecimiento negativo, utilizado por los economistas para descubrir la contracción económica, muestra que cualquier cosa que no sea el crecimiento es impensable. El sueño del crecimiento infinito a partir de la energía gratis y la colonización del espacio no se han realizado, a pesar de las novedosas y sustanciales contribuciones de las computadoras y la tecnología de la información hacia esta meta. Las hipótesis tácitas del más de lo mismo. Las razones de la fe en el crecimiento futuro son de índole pragmática y rara vez están articuladas, pero se puede resumir en algunos supuestos comunes que parecen estar detrás de la mayoría de los documentos públicos y del debate sobre el futuro. No se trata de puntos de vista específicos o asumidos por parte de algunos académicos, líderes corporativos o políticos en particular, sino de suposiciones sociales tácitas. Las tasas globales de extracción de importantes insumos básicos no renovables seguirán aumentando. No habrá cenit ni descensos, sino el paso a sustitutos de más alta energía, como ocurrió históricamente con las transiciones de la madera al carbón y luego del carbón al petróleo. La actividad económica, la globalización y el aumento de la complejidad tecnológica continuarán creciendo. El orden geopolítico que estableció a los Estados Unidos como la superpotencia dominante puede evolucionar y cambiar, pero no estará sujeto a ninguna caída precipitada, como ocurrió con la Unión Soviética. El cambio climático tendrá un impacto lento o marginal sobre los sistemas humanos, de tal forma que la adaptación no requerirá cambios en la organización básica de la sociedad. Las economías a nivel de hogar y las comunidades, así como las capacidades sociales, seguirán disminuyendo, tanto en su alcance como en su importancia para la sociedad. Todas estas suposiciones se basan en la proyección al futuro de las tendencias del pasado, tendencias que no son más antiguas que el lapso de una vida humana, y cuya base se remonta en lo sumo a los orígenes de la civilización industrial y el capitalismo en Europa algunos cientos de años atrás. Basta con exponer estos supuestos para poner de manifiesto cuán débiles son los fundamentos para cualquier respuesta planificada a la cuestión de la transición energética. En tiempos de cambios turbulentos y de transición histórica es esencial explicar mejor nuestros supuestos si pretendemos fortalecer la acción personal y comunitaria. Desde la toma de conciencia ambiental y las crisis energéticas en los años 70, ha ido desarrollándose una corriente de pensamiento alternativa y algunos modestos logros hacia el futuro y la tecnoestabilidad, que, en teoría, es compatible con los límites del planeta finito. La perspectiva dominante sobre la sostenibilidad asume que un futuro de tecnoestabilidad a largo plazo es de algún modo inevitable, incluso si pasamos a través de alguna crisis a lo largo del trayecto. La atención se centra aquí en cómo realizar esa transición desde un crecimiento basado en energías fósiles a un estado de equilibrio dinámico basado mayormente en nuevas fuentes renovables. La delicada cuestión de la dependencia que los sistemas financieros tienen del continuo crecimiento económico ha sido en gran parte ignorada o eludida por la suposición de que la economía podría ser capaz de seguir creciendo sin necesidad de utilizar más y más materiales y energía. La explosión de la actividad económica basada en los servicios financieros y la tecnología de la información en las economías dominantes a comienzos de los 90 dio cierta credibilidad a este concepto de economía inmaterial, aunque ahora está claro que la globalización simplemente desplazó el consumo de recursos a otros países para apoyar este crecimiento en las economías de servicios.
Mucha de la fe en los escenarios de crecimiento y de equilibrio dinámico se basa en la observación de que el ingenio humano, la tecnología, los mercados y el capital social son al menos tan importantes en la configuración de la historia como la energía en bruto y los recursos. El impresionante poder y la propagación de las computadoras y la tecnología de la información en todos los sectores de la sociedad industrial son considerados tanto un producto del capital humano como del capital natural. El surgimiento de la economía de servicios prometió un crecimiento económico continuo sin necesidad de utilizar más energía y materiales. Pero estas economías de servicios y el capital humano que ayudó a crearlas fueron ellos mismos creados a través de los flujos de energía y recursos. Por ejemplo, la educación de masas, en especial la educación superior de masas, es una inversión muy costosa en capacidad técnica y capital social que ha sido posible gracias a la riqueza económica obtenida por la extracción de energía fósil barata y de recursos no renovables. En las sociedades preindustriales no era posible tener tantos trabajadores potenciales fuera de la economía productiva, de la agricultura y la industria, o construir la infraestructura educativa necesaria para la educación de las masas. El enorme crecimiento en capital humano de la educación de masas, los medios de comunicación, la democracia y otras características de la cultura industrial ha aumentado mucho la potencia aparente y la primacía del hombre por sobre la de los factores ecológicos en la determinación de nuestro futuro. Si bien estas nuevas formas de riqueza son sin duda importantes, se trata en realidad de depósitos de energía fósil corporizada de alta calidad. Al igual que las formas más materiales de la riqueza, se deprecian a través del tiempo y deben utilizarse y renovarse para seguir siendo útiles. Gran parte de la innovación tecnológica y económica desde las crisis petroleras de la década de 1970 se puede atribuir a la capacidad de la sociedad para recurrir a este capital humano a través de nuevos ciclos de reinversión, continuar aumentándolo. Varios factores sugieren que el continuo crecimiento en el capital y la capacidad humanos es una ilusión. En primer lugar, la mayor parte de este crecimiento es en formas cada vez más disfuncionales, por ejemplo, el estilo de vida progresivamente más sedentario, creado por la computadora y otras innovaciones que requieren una escalada de los gastos en el sistema de atención de salud, en la industria de la salud y del cuidado del cuerpo para compensar un estilo de vida que es incompatible con nuestra biología. En segundo lugar, gran parte del crecimiento económico de las crisis energéticas de la década de 1970 ha sido obtenido a través de políticas económicas de racionalización, como las privatizaciones. Muchos comentaristas académicos y sociales han identificado cuánto del aparente crecimiento económico se ha dado al costo del declive en muchos indicadores sociales del bienestar. Podemos pensar en este crecimiento como impulsado por la actividad de minar en lugar de mantener el capital social, como lo ha hecho la minería de la tierra, por ejemplo, la privatización de la electricidad y muchos otros servicios públicos, se ha traducido en la pérdida del conocimiento detallado sobre el mantenimiento de la infraestructura. Mientras los presupuestos se han reducido al mínimo, las ganancias en productividad y eficacia se han logrado a costa de la resiliencia y la capacidad a largo plazo. Definiendo resiliencia como la capacidad de un material o sistema para recibir un impacto sin modificar su estructura o para volver a su estado anterior sin modificaciones. Una de las características de cualquier civilización sólida, perdurable y madura es la capacidad de considerar el largo plazo y apuntar a futuros deseables pero alcanzables, pero también lo son el tener estrategias en repliegue y pólizas de seguros para hacer frente a sorpresas e incertidumbres. Teniendo en cuenta la naturaleza globalizada de la cultura, el conocimiento y la riqueza, nuestra civilización industrial debería haber sido capaz de dedicar recursos a rediseñar seriamente estrategias en los planos tecnológicos, de infraestructura, organizativo, cultural y personal, capaces de responder a las potencialidades de cada uno de los 4 escenarios a largo plazo. En cambio, vemos un comportamiento muy a corto plazo y un arrogante desprecio por la suerte de las generaciones futuras. Si bien esto a menudo explica la naturaleza humana de individuos falibles, este argumento no debería aplicarse a instituciones como las empresas, y mucho menos a los gobiernos. La historia y la teoría de sistemas enseñan que las poderosas y duraderas instituciones humanas deberían tener incorporadas una sabiduría y una capacidad cultural a más largo plazo.
Podemos interpretar la naturaleza cortoplacista de la información y la toma de decisiones en nuestras mayores estructuras organizativas como uno de los muchos signos de decadencia cultural, lo cual estaría reflejando el hecho de que nuestras reservas de capital humano estarían disminuyendo del mismo modo que nuestras reservas de capital natural. Aplicar el concepto de agotamiento de los recursos al capital social, tanto en los países ricos como en los pobres en los últimos 40 años, es más que metafórico. Este agotamiento sugiere que estas formas menos materiales de la riqueza pueden estar sujetas a las mismas leyes de la energía y la entropía que rigen el capital natural de la tierra, el aire y el agua. Por consiguiente, tenemos que ser escépticos ante la afirmación de que la innovación en tecnología y organización es un recurso humano en continua expansión, con el cual podemos contar para resolver desafíos cada vez más complejos. Esto no quiere decir que, dadas las condiciones adecuadas, la humanidad no puede estar a la altura del desafío de la transición energética a la que nos enfrentamos. Sin embargo, las condiciones que harían posible esta capacidad humana es poco probable que incluyan la continuación del crecimiento económico ilimitado, el mantenimiento de las actuales estructuras del poder mundial y la idolización del consumo. Una suave conversión a una economía en equilibrio dinámico sostenida por fuentes de energías renovables es poco probable que ocurra sin una masiva crisis geopolítica y económica. De hecho, un número creciente de comentaristas reconocen que ya estamos en esa crisis, la cual se ha estado desplegando desde el cambio de milenio. Y que, dicho sea de paso, ahora es más que evidente.